Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. La gente preguntó a Jesús, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta tercera semana, en este martes 21 ya, queridos amigos, de abril, y la palabra del Señor a través del Evangelio de San Juan, que nos acompaña en este tiempo pascual, capítulo 6, del 30 al 35, nos está hablando aquí ante una pregunta retórica, porque en realidad esta pregunta también es para nosotros. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? En realidad el autor sagrado, cuando pone esto en la boca de la gente y le pregunta a Jesús qué signos haces para que veamos y creamos en ti, upeago ñandela oñemporandujina, ¿verdad? Porque si nosotros somos los alter Christi, los otros Cristos, upea la sociedad o por andutajen. Peña cristiano cuera, peña pelle ayer, que han vivido la resurrección, tercera semana, oye, guama biojina. Te cobe pues huma y con la pereco, o pama y con la corrupción, o pama y con la popinda, o pama y con la licitación o mía para los amiguitos nomás, etcétera, etcétera. A bella poma biojina como tiene que ser verdaderamente. Queridos amigos, hablar de Dios es hablar del hombre viviente, de Ireneo de León. Tengo una frase famosa, ¿verdad? Que decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y eso es hablar de Dios, queridos amigos. Porque estamos en la crítica sea, y entonces de política, y la obispo o denuncias a Güere, la corrupción, o denuncias a Güere, entonces la dayaya poporanjaina, las cosas de Dios, las cosas del hombre, las cosas de lo que construye el reino de los cielos. Y por eso la pregunta aquí, queridos amigos, la gente le pregunta a Jesús, añandego ya el alter Cristi, añandego ya ejina con ángala, ñandela ya resucita, ñandela ya verecoapete coe pues huina. A ver, dice ñañemón que está sobre Dios. ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? Vaya tú la gente o mañá o ella y que tu janguaya la oguero via la ñande añete teja la ñañe mongueta y nada ya huere cobe ñande ya la ñandere cobe allá. ¿Qué obras realizas? Na bebé. ¿Qué obras realizas? Entonces ni eres llena, lo por plata, airo y por plata, muy etcétera, etcétera, pero más o menos a la mitad, pero otro ya por algún cosita verbi. No. No me refiero a esas obras, sino que a la obra verdaderamente de una verdadera conversión en tu vida, porque eso ya es consecuencia, queridos amigos. La consecuencia de, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, dice que todos eran capaces de compartir lo que poseían. Lo que nosotros poseemos, queridos amigos, es nuestra propia vida, nuestro propio ser, el regalo más lindo que el Señor nos ha dado y que nosotros hoy ponemos a disposición de nuestra comunidad. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Muy bien, Jesús, y por ahí de inio. Upea la vender, uquera o recibía como gracia y como don de parte de Dios. Pero ahora dice, yo les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Quiere decir, queridos amigos, que hoy somos nosotros el verdadero pan del cielo que tenemos que entregarnos a nuestra comunidad. Ñandeña y Ana ave como alimento, ¿verdad? Como el sustento, como la fuerza, queridos amigos, para que nuestra sociedad tenga vida y vida en abundancia. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Y quién es el verdadero pan del cielo? Es Jesús, el Cristo. ¿Y quiénes ahora son los Jesúses, Yahshua o los verdaderos Cristos, los alter Christi de
Así es que, queridos amigos, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Yandeko hágase yo que fuera, Peñandere Kobe, tiene que ser guiado por los principios y los valores del cielo. Y cuando decimos principios y valores del cielo, quiere decir, queridos amigos, los mandamientos de la ley de Dios. Upeaise ina peñande yara, yeru añande a peñande yara, y cuando añande, ya yepo ya janguaya ese cuera, lleva, ayagüero guatá, ayagüero a peñandere coebe. Señor, danos siempre de ese pan. Güey. Pero sin embargo, queridos amigos, ellos no se dan cuenta que Jesús le está diciendo directamente aquí a la gente que si ustedes quieren ese verdadero pan, entonces ustedes tienen que aceptar, tenemos que aceptar. La añeteteñan de ella yerureros ayaeros, así como la gente, Señor, danos siempre de este pan. Entonces aquí viene la sentencia esencial y fundamental. Lleva la pepe danos siempre de ese pan. ¿Saben por qué? Porque yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá sed y el que cree en mí jamás tendrá hambre ni sed. Queridos amigos, así que upea la lleva peñan de yara, yepa, ya es sape a mí, yepa, ya me saca, peñan de acá y lleva tu que lleva peñan de ume los valores y los principios de Dios. Y vamos a ponerlo en práctica. Entonces, ni la ñañi entes allá y cuagua, llevan para la vida cristiana. Pero en el fondo, queridos amigos, que así sea. Que así sea.